también si la quieren repasar. Suponga un sistema formado por un tanque cuya altura de líquido inicial H0 es de 3 metros con respecto a la tubería de descarga, ¿no? Yo ahí les puse ese pequeño esquemita, imagínense, ¿no? Que la tubería de descarga está bien al ras del fondo, la canilla esa, y el nivel del agua es de 3 metros. Bien, así arrancamos. Con una válvula entreabierta colocada en la parte inferior, ¿no? Imaginen cualquier válvula, puede ser una canilla tranquilamente, la cual produce una resistencia RH, R sub H, al pasaje del líquido. ¿Qué quiere decir esto? Si la canilla está totalmente cerrada o la válvula, o sea, la llave de paso está cerrada, la resistencia es del 100%. Si está totalmente abierta, la resistencia es del 0%, ¿sí? Esta tubería posee una sección cilíndrica y posee un diámetro de 3 centímetros, ¿no? 0,03 metros. Considerar además que la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y que el coeficiente de descarga de dicha tubería es de K0,8. Ese coeficiente de descarga es un coeficiente otorgado por los fabricantes de un sistema, o sea, depende del material de la tubería en este caso. Sería una tubería directamente de acero, o sea, una mezcla de una aleación. O sea, tiene que ver por el coeficiente de descarga de la misma tubería, o sea, no es algo que uno pueda manipular. Ese dato viene de manual, para decirlo de alguna forma. Este último coeficiente tiene en cuenta las pérdidas de carga a través de la tubería de descarga, ¿cierto? Porque depende del material mismo. Por supuesto, imagínense si fuera un tubo de hormigón, sería mucho más poroso y la pérdida sería mucho mayor que en una tubería de PVC. Calcular el caudal de salida con la ecuación exacta y con la ecuación linealizada para estos datos. Ahora bien, vamos a ver qué es una ecuación linealizada, qué es una ecuación exacta, qué se le llama, ¿no? Una altura 10% mayor a la altura inicial del tanque. ¿Qué sería esto? Imagínense ustedes que tienen, como les decía al principio de la clase, un tanque con agua y hay un incremento del 10% de la altura inicial del agua. ¿Por qué? Porque imagínense que se incrementó el caudal del fluido con el que están trabajando, puede ser también una laguna de tratamiento de fluentes donde llovió y la laguna está al aire libre y bueno, llovió mucho y se incrementó el agua, el nivel del agua en la misma laguna o en el mismo sedimentador. O sea, en nuestro equipo la altura inicial aumenta un 10%. El caso B es un 100%, ¿no? Sería una locura, los duplicas al nivel del agua. En el primer caso, ¿cuánto sería? Si la altura inicial es de 3 metros, ¿cuánto sería el incremento del 10%? 0,3. Claro. O sea que nos queda 3,03, ¿cierto? En el segundo caso, ¿cuánto tendríamos en la altura, en la H1, digamos, ¿no? Si H0 es 3 metros. Y 6 es el doble casi. Exacto. Y en el tercer caso, alturas comprendidas entre la mitad de la altura inicial y el triple de la altura inicial, ¿no? Y graficar. Así que bueno, el ejercicio tiene varios datos y está pidiendo calcular los caudales de salida para estos casos. O sea, vamos a estudiar cómo varía el caudal de salida que sale por esa canilla si la altura del agua crece en estas diferentes alturas, ¿no? Estos diferentes valores. ¿Cómo sé yo cuánto me va a salir por ahí abajo? O sea, puedo regular la parte de arriba, pero no sé cuánto va a salir por debajo. Cuanto más agua tenga mi tanque, por supuesto, más presión ejerza sobre la válvula de descarga. ¿Se entiende el ejercicio cómo es? Yo aumento el nivel del agua y voy a tener más caudal de salida. Ahora es cuánto. ¿Se entiende? Ahora vamos a arrancar de a Sí, poco. sí. ¿Quieren abrir el Excel? ¿Una planilla de Excel para trabajar? Yo ahora les explico las ecuaciones y paso a compartir una planilla de Excel para ir trabajando de a poco. Bueno, El ejercicio plantea estos datos, ¿no? Como les había dicho, pero les voy a mostrar primero la planilla de Excel como a modo de ejemplo, cómo es que se pueden ir anotando los resultados
de modo ordenado. Voy a abrir una planilla. A ver, ya había preparado con el ejercicio como para hacer más rápido, digamos, y que no se me vaya tiempo en la clase tipeando mucho. A ver, ahí les comparto. Esta es una forma de trabajar, ¿eh? No es obligatoria. Es una forma que a mí me es sencilla a la hora de trabajar con el Excel, nada más. Una recomendación sería. Lo pueden hacer a mano y después pasarlo directamente. Por ejemplo, problema uno, yo pongo los datos, ¿no? Y siempre pongo la magnitud o la variable en una columna, el valor y la unidad de medida. ¿Por qué dejo el valor suelto? Para que el Excel después me tome el número suelto a la hora de hacer una ecuación, ¿cierto? Entonces, nivel del agua sería H0, son 3 metros, ¿cierto? Y pongo la unidad de medida para saber en qué unidad está. Diámetro del tanque, me dice que son 0,03 metros, lo anoto también. Gravedad, coeficiente, ¿ven? Y acá calculo el área del tanque. Yo ahora corto acá, si ustedes pueden preparar el Excel, hasta acá, y cuando lo tengan avísenme y seguimos. Así no, así cuando les explique las ecuaciones ya tienen todo esto escrito, digamos. Vale, Avísenme, profe. yo lo dejo acá.
¿Pudieron anotar todo? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bárbaro. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver lo que es la ecuación. Ahí está. Linealizada. Ahí está. Y la ecuación exacta. Es así. La ecuación exacta es aquella ecuación que trabaja en un entorno infinitesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trabajar alrededor del punto en donde tenemos una determinada variación infinitesimal. Por lo tanto, esa ecuación exacta, si bien puede, si bien puede ser a veces un poco más compleja, es la ecuación que te va a dar la variación de la variable dependiente exacta en función de la variación de la variable independiente, que es la que tocamos nosotros. O sea que una ecuación exacta te va a dar el caudal exacto de salida ante el crecida o decrecida exacta del nivel del agua del tanque. Ahora, ¿para qué es que se usa la ecuación linealizada? Para variaciones de altura, variaciones de una determinada variable independiente muy, muy chiquitas. Cuando vos decís, bueno, ¿para qué voy a hacer tanto lío si voy a variar, por ejemplo, de a mililitros en la altura, en el volumen del agua que va a haber en mi tanque? O sea, que el agua va a variar, si no, milímetros hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿para qué me voy a complicar tanto con una ecuación exacta? Uso una linealizada. ¿Qué quiere decir esto? Que me trabajo con un entorno como si fuera una línea recta directamente, ¿no? Porque yo voy a trabajar con variaciones muy pequeñas, entonces el valor final no va a variar tanto del valor exacto. Es una forma de simplificar, ¿no? Es como aplicar una derivada en un determinado punto y después trabajar con esa recta tangente en vez de trabajar con la curva. ¿Se entiende? Nosotros sabemos que la derivada de una función en determinado punto es la recta tangente a la curva, al comportamiento, a la función en ese punto determinado. Bueno, la linealizada es como si nosotros trabajaríamos con esa línea, o sea, una ecuación lineal directamente. Podés trabajar, ahora vamos a ver cómo se van desviando para variaciones grandes de altura del tanque. Podés trabajar siempre y cuando no te vayas mucho del valor medio con el que comenzaste a trabajar. Si no, hay que ir por una ecuación exacta, valga la redundancia. Por eso, el caudal de salida va a depender del nivel de líquido en el tanque, de la apertura de la válvula, que era lo que les había dicho al comienzo, cuando hablamos del enunciado, y por lo tanto, el caudal de salida depende de la altura. Si el caudal de salida es igual al caudal de entrada, va a entrar la misma cantidad de agua que la que sale por unidad de tiempo. ¿Cierto? Ahí no vamos a tener ningún problema. Por lo tanto, se entiende que la altura del agua del tanque es la misma. O sea, está todo en un régimen estacionario. O sea, está funcionando, pero, digamos, no hay ninguna variación en mi sistema. No sé, entran 500, que es bastante, ¿no? Pero ponele que entran 100 litros por segundo, que no es poco. Salen 100 litros por segundo, listo. Mi tanque tiene la misma altura, porque por supuesto no va a variar, ya que lo que entra igual a lo que sale, listo, no vamos a tener problemas de inundación sobre todo. Por eso se tienen muy en cuenta estos cálculos para evitar que un tanque se me desborde o un sedimentador se me desborde o una laguna se desborde cuando hay un exceso de agua, por lo que fuere, por un episodio de precipitaciones muy intenso o quizás porque está llegando a mi planta de tratamiento de fluentes mayor cantidad de efluentes debido a que el caudal de agua que viene de mi línea de proceso es mucho mayor, por el motivo que fuere. Esto pasa, ¿saben dónde? En los frigoríficos, cuando están constantemente lavando los suelos, ustedes saben, las mesadas. Bueno, cuando se hace la limpieza al final del día hay que tener muy en cuenta esto, porque va a provocar un incremento en la altura del agua de los sedimentadores primarios, secundarios, o de las lagunas, si tratan el efluente en laguna. Por lo general se tratan con sedimentadores porque tienen mucho olor y es muy difícil de controlar. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta los incrementos de los caudales para que no se les desborde. Entonces, si el caudal entra de mayor que el de salida, esto, se te puede desbordar el tanque, el equipo, el que fuere, sedimentador,
reactor, el que fuere. Si el caudal de entrada es menor que el de salida, se te empieza a vaciar, ¿no? Y ahí, bueno, por un problema ahí con la configuración dice, no se lee, pero dice, si el porcentaje de apertura de la válvula, hay una X mayúscula, es igual a 100%, la resistencia hidráulica es cero, que era lo que les decía también al principio cuando leímos el enunciado. Si abrís la válvula al tope, no hay resistencia, no hay resistencia hidráulica, entonces el agua corre fluidamente. Son consideraciones que hay que tener en cuenta ahora para hacer el ejercicio. Bien, entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que, bueno, el tema de la ecuación de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido, que se mueve a lo largo de una línea de corriente, ¿no? Como dice ahí. O sea, ustedes vieron la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? La habían visto, ¿no? Sí, profe, en física uno. En física uno, bien. Entonces, bueno, saben que en un conducto cerrado la energía del fluido va a permanecer constante a lo largo del recorrido, o sea, se puede transformar de potencial a cinética, pero la cantidad de energía es exactamente la misma, se conserva. Idealmente, ¿no? En una cañería tenemos pérdida de carga y hay pérdidas de energía, pero en general se conserva. La energía, por lo tanto, va a tener tres componentes, ¿no? Va a tener componente cinético, el movimiento, cantidad de movimiento, el gravitacional o el potencial, que es la energía debido a la altitud, ¿no? De cuanto más alto sea el tanque, más energía potencial va a tener a la hora de descender ese agua y la energía del fluido directamente debido a su presión, a la presión que posee. Cuanto más agua tenés, más presión va a haber sobre la válvula de salida. Y la ecuación de fluido, que es de un medio de masa por velocidad al cuadrado, que sería la ecuación de energía cinética. Esa también la conocen, ¿cierto? Yo estimo que sí, pero a lo mejor vamos recordando algunos conceptos que habían visto en física uno. Sí, sí. Bien, ustedes si hay algún concepto que vale la pena repasar, avísenme y lo repasamos, no hay problema. Ahora, para ver acá la deducción de la ecuación exacta, si tienen a mano un papel y una virome, mejor, porque a mi entender, para estudiar las demostraciones o entender cómo se llega de una ecuación a otra, no hay nada mejor que ir escribiéndolo uno mismo. Esperen que voy a dejar, voy a compartirles, digo, pero en modo de edición del PowerPoint para poder escribir arriba. Ahí está. Dice, para hallar la ecuación exacta, se estudia la variación del caudal de salida en función de la altura. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el caudal de salida para arrancar equivale, porque ¿qué pasa? El caudal de salida de un tanque depende de la energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que primero tienen que anotar? Es caudal de salida equivale a la raíz cuadrada del área del caño, ¿sí? Por el coeficiente del caño, por 2 por gravedad por altura. Yo le puse elevado a la 1/2 porque acá en el PowerPoint se me hacía más difícil poner la raíz cuadrada. ¿Se entiende? O sea, el caudal de salida, que depende de la altura, es la raíz cuadrada de todo esto. Paso siguiente, que es lo que hacemos es, perdón, 2 por K por raíz cuadrada de energía potencial, perdón, acá. Esto yo lo diría delimitar de este modo. Ahí está. Es la raíz cuadrada de la energía potencial. Bien, alfa es el área del caño. El caño, sección circular, un círculo, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Yo lo coloreo, sería
en lila acá, este sería alfa, ¿cierto? Entonces, lo único que hice de este paso este es distribuir la raíz cuadrada separando, ¿no? En dos, la raíz cuadrada de 2 por gravedad por la raíz cuadrada de la altura. ¿Se entiende cómo queda acá? Sí, sí. Bien, sería ahí. El coeficiente que hasta ahora es 0,8. Y el área ya la podemos calcular, ahora la vamos a calcular. Por otro lado, sabemos que la energía cinética de un fluido es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Por principio de Bernoulli, nosotros sabemos que si se mantiene la misma cantidad de energía de un fluido, como habíamos dicho por la teoría, a lo largo de un circuito cerrado, entendemos que la energía cinética se puede transformar en energía potencial. ¿Sí? Podemos igualar la energía cinética a la potencial. ¿Por qué? Porque el agua que cae, por ejemplo, de un caño o de una tubería en un determinado reactor o un determinado tanque, va a tener la misma energía, solo que pasó de potencial a cinética. La energía empleada en la caída después es la misma energía que tiene como expresada como cantidad de movimiento. Por lo tanto, es por principio de Bernoulli nosotros podemos hacer esta igualdad. Un medio de masa por velocidad al cuadrado es 2 por masa por gravedad por altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tachar la masa. ¿Se dan cuenta? M y M están en los dos lugares, por lo tanto, la podemos eliminar en los dos miembros de la ecuación. De los dos lados o miembros de la ecuación. Entonces nos queda que un medio de velocidad al cuadrado es 2 por gravedad por altura. ¿Sí? Bueno, tengan eso en mente. Ahora vamos a calcular este coeficiente que depende de esta ecuación exacta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vieron que nosotros acá teníamos esta ecuación. O sea, miren que la voy a poner acá para... Este es mi pizarrón. Tardo más, pero queda más prolijo. Definitivamente más prolijo que mi letra. Este, esto ahora lo corro, no se preocupen. Ahora ordeno todo esto. Bueno, nosotros teníamos esto. Caudal y salida respecto de la altura es área por coeficiente por raíz cuadrada de 2 por gravedad por raíz cuadrada de altura. Bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Elevamos al cuadrado, ¿ven? Ambos miembros. ¿Se dan cuenta acá? Elevo a la 2 ambos miembros. Acá y todos estos términos. Te queda el área al cuadrado por el coeficiente al cuadrado por 2 por gravedad por altura. ¿Se dan cuenta lo que hicimos? ¿Hasta ahí? Me ponen los mismos colores. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que queremos sacar nosotros? Lo que queremos es, uno dice, bueno, ¿por qué tanto lío? Porque queremos obtener este coeficiente beta, que es un coeficiente que te va a relacionar las características propias del sistema con la variación del caudal de salida y de la altura, de una manera mucho más práctica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los valores que tiene en uno de los miembros beta, que son gravedad, tienen que saco esto porque al final molesta. Ahí está. Que son gravedad, área y coeficiente de rugosidad no varían nunca. O sea, ustedes imagínense que están en la planta. Tienen un sistema en donde sí, tenés un tanque, va el agua a otro tanque conectado por tubería. El material de la tubería, la aceleración de la gravedad y el área de la tubería van a ser las mismas siempre. Entonces la idea es agruparlos en un número y que no nos estorben más, digamos, en los cálculos en el día a día. Esa es la idea. Por eso es que se calcula este coeficiente beta. Bien, Se relaciona qué es las características propias del sistema con... con la variación del caudal de salida respecto de la altura. ¿Por qué? Porque el caudal de salida
Y la altura sí pueden variar a lo largo del día, de las horas, según lo que estemos trabajando. Pero este beta no. Estos valores van a ser siempre los mismos. Entonces uno los agrupa todos en este coeficiente y ya los tiene calculados, digamos, para trabajar tranquilamente. Para que cambie este coeficiente tiene que haber un cambio en una tubería, cambiar el diámetro, el material de la tubería. Si no, vamos a trabajar, vamos a usar siempre este mismo valor. O cambias el tanque, tiene que haber algún cambio en el equipo. Si tu equipo, tu setup de trabajo es siempre el mismo, el beta va a ser el mismo siempre. Por eso es que se llega a este valor final. Entonces, lo que se hace ahora es despejar 2 por gravedad por altura, queda solo, ¿ven? Pasamos lo que es alfa al cuadrado, el área por el coeficiente de... ¿Hola? Sí, profe, se había cortado. Eso. Estaba hablando y en un momento las vi congeladas. Digo, ¿qué pasó? Ahí está. Ahora sí, seguimos entonces. Ahí les vuelvo a compartir. Ahí está. Bueno, les decía que pasamos alfa por k, alfa al cuadrado por k al cuadrado, del miembro izquierdo como denominador queda, ¿sí? Es igual a 2 por gravedad por altura. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? 2 por... Ah, bueno, y ahora terminamos de despejar. Esto nos queda por un lado y por otro lado nos puede quedar la altura que está acá. Si nosotros pasamos el caudal este para acá y todos estos valores para allá, podemos establecer este beta como 1 sobre 2 por gravedad por alfa por k, que equivale a h sobre caudal de salida al cuadrado. Acá lo sigo deduciendo. ¿O lo quieren hacer ustedes en un papel o lo sigo acá, como ustedes quieran? O sea, solo álgebra ahora. Solo lo estoy escribiendo, así lo tengo bien desarrollado. Bárbaro. Sí, termínenlo de escribir. Cuando terminen me avisan y volvemos al Excel. Acá le achico un poco la letra, total se ve bien. Que no quede todo, o sea, para que haya un poco más de espacio. O sea, solo tienen que despejar, ¿no? De un lado queda h sobre q, esa caudal de salida al cuadrado, y el resto como denominador del lado izquierdo. Avísenme cuando terminen, así cierro y vamos al Excel. Ya terminé. Bien, chicas, todas, Y yo también. Sí, bárbaro. profe. Dejo de compartir. Esperen, ahí está. Ahora sí, ya entendiendo lo que es el cálculo de beta, podemos calcular el área del tanque y beta. ¿Cómo lo van a hacer beta? Van a hacer en el Excel 1 sobre 2 por gravedad por área del tanque al cuadrado por lo que sería ¿cómo es? El coeficiente K al cuadrado. ¿Ven? Sería 1 sobre 2 por 9,81 por el área al cuadrado por K al cuadrado. Yo lo dejo acá, también así pueden ver la ecuación. Ahí, ¿ve qué? Ahí está. A mí me dio un valor alto, 15.159.387, algo por ahí. Ahora lo vamos bien. Antes calculen el área del tanque, ¿no? Les conviene.
Acá.
¿Ya está, chicas? ¿Ahí pudieron calcular el beta? Sí, me dio 159.549, puede ser. Sí. ¿Y con coma les dio algo? Uy, puse, esperen. A ver, ahí me dio coma 4822. Conviene utilizar tres o cuatro decimales para tener cierta exactitud en los cálculos. Más decimales puede marear un poco. Menos decimales a veces se puede perder precisión, sobre todo, por ejemplo, en valores donde estamos trabajando en 1 por 10 a la -4. En este caso, por ejemplo, como es la área del tanque, que nos quedó 7 por 10 a la -4 metros cuadrados. Entonces, en estos casos conviene usar cuatro decimales para poder respetar el mismo nivel de precisión. Ahora vamos a seguir con el PowerPoint, así vemos el resto del desarrollo matemático. Acá. Cálculo de la resistencia hidráulica. ¿Qué pasa? Vieron que, volviendo para atrás, teníamos acá eh, elevado al cuadrado, acá, el caudal de salida, ¿cierto? Caudal de salida al cuadrado es área al cuadrado por resistencia al cuadrado por 2 graves de altura. Perfecto. Si uno deriva esta expresión, vamos a ponerla acá, así mantenemos los mismos colores. Ahí está. Si uno deriva esta expresión respecto del caudal, nos queda 2 diferencial caudal de salida respecto de la entrada por respecto, estamos hablando del caudal, ¿no? Respecto alfa al cuadrado, k al cuadrado, 2 grave de altura, ¿no? Porque todo esto no sería derivable, son variables que no estaríamos tocando. Ahí está. Bien, teniendo en cuenta además que el caudal del fluido es la fuerza sobre la resistencia, o sea, el equilibrio de fuerzas es la fuerza impulsadora sobre la resistencia, una variación en la fuerza impulsora sería una variación en el caudal de salida, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fuerza impulsora en un tanque? La altura del agua. Más altura, más fuerza hacia abajo, ¿no? Ustedes saben que la fuerza es presión por área. Si vos tenés más agua, más presión genera el agua hacia abajo. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Por acción de la gravedad. Bueno, no podría ser para otro lado, pero en este caso, mayor cantidad de agua, más presión genera el agua hacia el fondo del tanque. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, a la hora de encontrar un yacimiento de gas natural, por ejemplo, en el basamento marino. Está en estado líquido porque la presión del agua hace que el gas se licúe. Por lo tanto, la fuerza impulsora es la altura. Y una variación en la fuerza impulsora implica una variación en la altura. ¿Sí? Sobre la resistencia. ¿Qué resistencia? RH, la resistencia hidráulica del tanque. O sea, por un lado ya tenemos beta, ¿eh? Ahora estamos calculando la resistencia hidráulica del tanque dependiendo del caudal de salida. Bien, entonces, ¿qué esto quiere decir? Que esta ecuación, este balance entre delta H sobre RH, equivale a el caudal sobre 2 alfa al cuadrado por k al cuadrado por gravedad, ya derivado. ¿Se dan cuenta dónde salió esto? ¿Se entiende cómo se trabajó? O sea, venimos despejando de acá. El 2 y el 2 se van. Ahora lo tiro para atrás, ¿no? Y nos queda esto. ¿Sí? Avíseme si no se entiende, ¿eh? Sí, profe. Por Ah, ahora sí. bueno. Bien. Despejando k al cuadrado,
K al cuadrado es igual a caudal de salida inicial sobre área al cuadrado por 2 por gravedad por altura. En definitiva, la resistencia hidráulica equivale a 2 por la altura sobre el caudal de entrada. Ahora estamos viendo acá la deducción, pero ustedes la van a ver igual con Luciano. O sea, la vemos ahora como para poder trabajar con el Excel y para entender el concepto, pero después lo van a volver a repasar. Y van a ir agarrándole la mano. ¿Tienen que? Voy a hacer así para que no les queden amontonados los. Ahí está, con el título, los cálculos. En definitiva, queda que la resistencia hidráulica equivale a 2 por altura inicial sobre caudal de salida inicial. Esperen que sigo en la otra hoja. Entonces, la resistencia hidráulica, como les dije, además de la variación de la altura sobre el caudal de salida, ¿sí? Sobre la variación del caudal de salida. ¿Y dónde sale esto? En un punto de linealización, como les dije, en un punto donde uno está trabajando y las variaciones de altura o las variaciones de ese parámetro son muy chiquitas, se puede trabajar con un entorno linealizado, ¿no? De linealización. Por lo tanto, la resistencia hidráulica es la tangente a la curva de la función de caudal de salida. Vieron que nosotros derivamos esa función. Por lo tanto, calculando la función RH en un punto, podemos trabajar en un entorno linealizado para pequeñas variaciones con lo que es lo que son las transformadas de Laplace. ¿Por qué? Porque las transformadas de Laplace te linealizan las ecuaciones, en este caso. Entonces, la resistencia hidráulica dijimos, perfecto, variación de altura respecto al caudal de salida. Bien, más altura de agua, se entiende que el caudal de salida es mayor. Por definición de límite, sabemos que delta H es H menos H0 y delta QS es QS menos QS0, ¿cierto? O sea, por definición. Un delta, una variación es eso. Y final menos inicial, valor final menos valor inicial de algo, de lo que fuere. Por lo tanto, la ecuación linealizada es despejando de acá el delta H, les queda esta expresión. ¿Se dan cuenta lo que hice? El caudal de salida se despeja, pasa al denominador. ¿Se dan cuenta cómo es el ejercicio? Esperen, Sí. si no hago el punto medio, que sería, o sea, despejen de acá, ¿no? Sería, no, RH con esta expresión. Esta deberían dejarla, digamos, no tenerla en cuenta. Sería así, con esos valores, ¿no? Fíjense, el RH pasa a denominador, el caudal de salida se despeja al miembro izquierdo. ¿Quieren escribirlo ustedes o si quieren lo voy tipeando como les quede bien? Si se entiende, bárbaro, pero si no, hacemos los pasos intermedios. Sí, Como se les digo, entiende. ¿se entiende? Ah, bueno. Es álgebra acá. Una vez que uno entiende los conceptos que se consideran y entiende qué, qué ecuación quiero obtener, los pasos para llegar son claros. Pero bueno, ¿qué era lo que quería tener? Una ecuación linealizada. ¿Por qué? Porque me permite trabajar de una manera simple cuando las variaciones de mi variable son pequeñas. Es un entorno infinitesimal. Entonces, esta es la ecuación linealizada. Ahora, cuando terminen, vamos al Excel y vamos a trabajar esta ecuación. Después vamos con la exacta. Primero vamos con esta.
Miren que ahora le comparto el Excel. Ahí está. Bien. La resistencia hidráulica, vieron que nosotros habíamos calculado beta. Acá está, 159.387. La resistencia hidráulica era 2 por altura del agua sobre caudal de entrada. Ese cálculo háganlo. Así ya podemos ahora trabajar con la ecuación exacta. Avísenme cuando lo tengan, así seguimos. Y la unidad de medida sería segundos sobre, ¿para qué? Metro cuadrado. A ver si me mantiene el superíndice. No, no me lo mantiene. Bueno, superíndice. Ahí está. ¿No? Porque sería metro sobre metro cúbico sobre segundo, ¿cierto? Se te queda segundo sobre metro cuadrado, la unidad de la resistencia hidráulica. Profe, es 2 por la fracción. Claro, así es. 2 por 3 sobre 0,0043. Así me quedó a mí el caudal de entrada. Así es. Ok. Ah, un detalle. El caudal de entrada todavía no lo calculamos. Perdón, perdón. El caudal de entrada es la ecuación que habíamos tenido. Esperen que todavía no se las anoté acá. Sería, el caudal de entrada sería la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, ¿sí? Por área por 0,8. Esperen que les traigo la ecuación del PowerPoint acá si les queda todo junto y no hay que ir y venir. Esperen. Lo vimos en la deducción. Sería caudal de entrada, que sería este, sería, esperen que voy a copiar esto acá, más fácil, elevado a la 0,5, ahí está. ¿Se entiende ahí, no? Alfa por K, por 2 por gravedad de altura, elevado a la 0,5 estos valores acá. Y ahí les da el caudal de entrada. Esperen que hago un zoom para atrás, ahí está. Así les queda todo en una sola tabla, ¿ven? Avísenme cuando tengan todos los valores de esta tabla, así ya armamos la tabla final con todos los valores como pueden ver acá a la derecha. O sea, cuando terminen con esto y tengan la tabla, hay que hacer una columna con altura final. Yo le puse acá variar de a 50 centímetros para trabajar con el ejercicio. Después, bueno, en una pido un 10% más, lo podemos meter ahí en el medio. Caudal de salida en metros cúbicos por segundo. Y después yo acá puse caudal por hora, pero el ejercicio con esto ya está bien. Esto es simplemente pasar de segunda a hora, ¿no? Por 3.600. El denominador. ¿Cómo es? O divido 3.600. Así que bueno, hagan esta parte, o sea, estos encabezados y estos valores obtengan. Y después, a ver, volcamos la ecuación linealizada ahí. ¿Por qué vamos a necesitar todos estos valores para armarla? Avísenme, así seguimos.
Listo, profe. ¿Y armaron la tabla? ¿Tienen todos estos datos ya? Sí, profe. Bien. Acá armaron esta tabla, o sea, altura final, acá 1,5 y van para abajo. Yo puse eh, 14 metros de agua, un montón. El ejercicio iba hasta 9 metros. Vieron que pedía
hasta 3H0, uno de las consignas. O sea, hacen 1, 1, 5, etcétera, hasta llegar yo puse 14 metros, pero bueno, como para ir viendo cómo varía. Entonces, ahora que ya tenemos toda la tabla de valores acá, podemos trabajar con la ecuación linealizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ecuación linealizada es el caudal de salida en metros cúbicos por segundo, con las unidades con las que estamos trabajando, equivale a qué? A la altura final menos la altura inicial. La altura inicial siempre va a ser 3, ¿cierto? Sobre la resistencia hidráulica. A ese término se le suma el caudal de entrada. ¿Se dan cuenta cómo es la ecuación? Uy, perdón, acá. Congelo los valores fijos, todos menos la altura final, ¿cierto? O sea, la altura inicial, la resistencia hidráulica y el caudal de entrada son los mismos siempre, ¿cierto? Así que una vez que apliquen la ecuación, llévenla para abajo. Yo puse hasta 14 metros, pero como a ustedes les parezca. Avísenme, así la graficamos también. O si quieren ya le hacen la gráfica, ¿no? Caudal de salida respecto de altura final. Bien, ¿seguimos? ¿Les parece si armamos la gráfica? Dale. Bien. Bueno, arrastrando esta ecuación hacia abajo, miren, ahí tenemos cómo va variando
el caudal de salida en metros cúbicos por segundo a medida que va aumentando la altura del tanque. Pasándolo, en realidad multiplicándolo por 3600, podemos tener el caudal de salida en metros cúbicos por hora, por si uno quiere ver una variación como más tangible a nivel gráfico, ¿no? A nivel visual. ¿Ven? 10,412 para 1 metro de agua. 1,5 metros, 11,713. Estamos hablando 1 metro, 1000 litros más por hora. No es poco. 11,713, o sea, más de 1000 litros incrementados por hora. O sea que es mucha la diferencia. Si quieren, pueden hacer esta columna ahí a la derecha. Simplemente es la de la izquierda multiplicada por 3600, ¿cierto? Yo acá había coloreado el entorno, digamos, no es infinitesimal para nada, de los 3 metros. El ejercicio les había dicho, el A era un 10%, ¿cierto? Respecto de la altura inicial. O sea, que deberíamos hacer acá 3,03, ¿sí? Ahí está. 3,03 para un incremento de un 10%. El caudal es de 0,0044 metros cúbicos por segundo o 15,696 metros cúbicos por hora. ¿Ven? Después, esperen que estoy buscando acá lo que decía la consigna también. El punto B ¿No es decía, 3,3? sí, está bien, es un 1% yo puse, perdón. El 3 es un 100, o sea, tenemos el punto B, perdón, serían 6 metros. Y ahora vemos el otro. Sí, perdón, 3,3, acá abajo estaba bien. No dije nada. Acá está, 3,3. Después acá está los 6. Y después pedía de 5 altura inicial, o sea, acá, al triple, ¿cierto? De 0, o sea, 0,5 altura inicial. Sí, trabándome con las consignas. Al triple de altura inicial, o sea, de 1,5 metros a 9. Acá está. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una gráfica para ver cómo varía. Yo hice todos estos valores para graficar, para tener más puntos en la gráfica. ¿Cómo varía el caudal de salida respecto de la altura del tanque? No, ese no. Esperen que le cambie el diseño. Ahí está. Modalidad acá sería, ahí está. Esta sería, acá está este pequeño quiebre porque pasamos de 3 a 3,3 acá, ¿ven? Por eso no quedó totalmente lineal la ecuación linealizada. Si yo elimino este punto, acá se va a linealizar acá. ¿Se dan cuenta? Y acá Sí. abajo, ahí, y acá en diseño de gráfico, esperen, sí, podemos usar ahí o acá. Le voy a poner los valores acá al eje X. Esta cuchara más Sí, para hacer así. sí. Mm, a ver acá. Ahí están los valores. Y bueno, la parte estética, uy, yo acá la dejé para no perder, bueno, que no se vaya mucho tiempo poniéndole
el título del gráfico. ¿Por qué? Porque todas las gráficas tienen que tener su título, caudal de salida en función de la altura del tanque, y ecuación exacta y linealizada. Ahora vemos la exacta. ¿Ven? Ahí, y acá están los valores abajo. Los achiqué y el eje X los puse de a 1 metro para que puedan entrar y verse mucho mejor. Siempre los nombres de los ejes, siempre el rótulo, los valores y el título, y las referencias al costado. Así que bueno, acá ya tenemos la exacta, perfecto. La linealizada, perdón. Vamos con la exacta. Les paso a compartir ahora el PowerPoint nuevamente. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bien. Quedamos acá. Tienen que sacar la barra acá de control. Ahí está. Nosotros sabemos además que trabajando en un entorno infinitesimal, como habíamos hablado antes, ante variaciones infinitesimales de una variable, como es en este caso la altura del agua del tanque, se puede trabajar una curva en un tramo cortado. Bien, como si fuera lineal. Perfecto, todo bien hasta ahí. Ahora vamos a tener en cuenta que la masa por el caudal de entrada va a ser, por supuesto,